Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, bienvenidos a su espacio, la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Estamos felices con el Dios Todopoderoso que nos da hoy la vida, la oportunidad de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta su vida de una forma sencilla a través de la tecnología. Gracias al Señor por la tecnología que nos permite acortar distancias, que nos permite estrechar lazos. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Hoy, como siempre, como ya es costumbre, queremos saber desde dónde nos están acompañando. Déjenos saber desde dónde nos acompañan. Hoy iremos con la segunda parte de esta serie maravillosa que hemos titulado Instrucciones básicas, claves para fortalecer tu relación con Dios. Para nosotros es una bendición, para todo el equipo que está aquí participando de este tiempo de grabación, participando de este tiempo de edificación. Estamos más que bendecidos de poder llegar hasta sus hogares. Estamos felices porque sabemos que hoy Dios ha dispuesto todo para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser edificados a través de la palabra. También déjenos saber si tienen alguna petición de oración. Recuerden, no solamente escribirnos desde dónde nos acompañan, sino si tienen alguna petición de oración. Para nosotros es muy importante poder orar por todas y cada una de sus diferentes peticiones. Es una bendición estar aquí, así que no se muevan porque esto es RIS Online. El propósito de esta serie es dar claves para tener, fortalecer, definir o afianzar, avivar nuestra relación con Dios. Voy a repetirlo. El propósito de esta serie de instrucciones básicas es dar claves para tener una relación con Dios, para fortalecer esa relación, para definir. Algunos piensan, lo decíamos la semana anterior, que hay muchos caminos, pero Jesús dijo, no hay muchos caminos, hay uno solo y soy yo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero también dar claves para fortalecer, para avivar esa relación con Dios. Y unos 24 años atrás, recuerdo que estábamos en una hermosa ciudad de Colombia, la hermosísima Jamundí, y estábamos dirigiendo lo que algunos llamaban en ese momento células, grupos en las casas, grupos pequeños, como le llaman hoy, en fin. Íbamos a compartir la palabra de Dios a las casas y era exactamente los días jueves. Teníamos varios grupos con algunos compañeros de ministerio. Y recuerdo que en esa hermosa ciudad hay un producto maravilloso. Ustedes saben, el producto es, o mejor, no lo saben, pero ya se los voy a compartir. Algunos no lo saben, es el cholado. ¿Qué es el cholado? Así como está saliendo en la imagen ahora mismo, es un delicioso raspado de frutas y otra cantidad de cosas que es delicioso. Nosotros por lo general cuando llegábamos a Jamundí tratábamos de llegar con un tiempo de anticipación porque queríamos ir al parque donde en aquella época funcionaba el parque de los cholados. Ahí estaban la gente vendiendo este delicioso producto y llegábamos a disfrutar. Procurábamos por lo menos, si no todas las veces que íbamos a Jamundí, cada semana por lo menos 2 veces al mes ir a disfrutar de esta delicia, porque es una delicia. Y en alguna ocasión sucedió algo que me llamó bastante la atención. 2 vendedores de cholados estaban discutiendo sobre temas bíblicos. Y yo me quedé callado escuchando. Ellos no sabían que yo era líder espiritual, pastor o como usted le quiera llamar hoy. Y los escuché discutiendo y hasta un poco acalorados. Había uno que de una manera muy vehemente decía, no. Es que las mujeres no se pueden recortar el cabello. Una mujer no puede recortarse el cabello. Eso no puede ser. Eso es pecado porque la Biblia dice que el cabello, dice la primera carta a los Corintios, que el cabello es un manto para las mujeres y eso sirve para orar. El otro le decía, no, simplemente atenuaba de decirle, mira, estás en un error, las mujeres sí se pueden recortar el cabello y no es pecado que se recorten el cabello, para nada. ¿Cómo vas a decir que es pecado que una mujer se recorte el cabello? Entonces, mujeres que no les crece el cabello están en pecado. No, estás equivocado. Sucedió que yo no sé si por ayudar o porque de alguna manera me acaloré también y me estaba indisponiendo al ver la vehemencia con la cual este hombre hablaba, sabiendo que estaba teniendo una interpretación sesgada de la palabra, y al ver que el otro no tenía argumento, simplemente le decía, no es pecado, decidí meterme en la conversación.
y le dije a aquel hombre sencillamente, mira, quiero explicarte algo. El pasaje que estás utilizando es real, la cita bíblica que estás utilizando es real, pero hay algo y es que la aplicación que le estás dando no es real. Permíteme explicarte esto. Y él me miró como diciendo, ¿quién es usted? Yo le dije, mira, permíteme explicarte esto. Cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, que las mujeres no deben recortarse el cabello, lo está haciendo única y exclusivamente para las creyentes en Corinto, en la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque en aquella ciudad las prostitutas se cortaban el cabello y lo que Pablo quería era evitar que a una mujer que tenía una relación con Dios la fueran a confundir con una prostituta. Por eso le dice, por favor, no se recorten el cabello, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Uno no ve al apóstol Pablo diciendo, promoviendo la misma doctrina en las otras iglesias o a las otras iglesias a las que les escribió. Así que es algo real lo que estás diciendo, pero le estás dando una interpretación errada. Lo que yo no sabía es que alrededor de esa charla, alrededor de lo que estaba sucediendo, habían más personas que también eran creyentes y habían estado calladas. Y cuando me vieron que le hablé al hombre, que le estaba explicando, empezaron a aparecer como de la nada y a decir, sí, eso es cierto, tiene la razón. Pero saben, independientemente de tener o no tener la razón, de que alguien haya ganado esta, digámoslo así, esta riña espiritual, lo que yo pude notar era una falencia en algo que se conoce como el discipulado. Pude notar que estas personas, aunque sabían algo de la palabra, estaban aplicándolo como les parecía. El que estaba tratando de hacer caer en cuenta a aquel hombre vehemente que las mujeres sí se podían recortar el cabello, no tenía argumentos, simplemente le decían, no, no es pecado y no es pecado. Y aunque también era verdad que no es pecado, no tenía argumentos para justificar su posición bíblica. Los otros estaban callados porque simplemente al ver la vehemencia con el que el otro hablaba, quizás decían, de pronto tiene la razón. Pero la evidencia, lo que quedó en evidencia aquí, es que definitivamente no había mucho discipulado. Y ¿saben una cosa? Es que la vida cristiana no consiste solamente en que yo me conecte con Jesús. La vida cristiana no consiste, y pueden creer que estoy desestimando lo que aprendimos la semana anterior, pero de ninguna manera. La vida cristiana va más allá de que nos conectemos con Jesús, con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Es cierto que nos conectamos solamente a través de Jesús. Es cierto que cuando recibimos a Jesús, Él murió en la cruz, resucitó por nuestros pecados. Todo esto es cierto, pero también es cierto que necesitamos seguir creciendo en el discipulado, porque el discipulado es lo que garantiza que esa relación con Dios se mantenga y dé fruto con el tiempo. Oigan bien las dos palabras que he usado, se mantenga y que dé fruto con el tiempo. De repente algunos de los que están aquí conectados llevan algún tiempo conectados con Jesús, llevan algún tiempo teniendo una relación con Jesús o algunos años, pero el fruto no ha saltado mucho a la vista. ¿Por qué? Porque están haciéndolo en sus fuerzas, no han sido discipulados, no se han dispuesto a ser discipulados o no han encontrado a alguien que les guíe en este camino que es tan necesario dentro de la vida cristiana. Y es que si no estás siendo discipulado en la doctrina, en el conocimiento de Jesús, entonces lo estás haciendo en tu propia doctrina o en tu propio conocimiento. Para poner esto en perspectiva, es decir, si tú no estás siendo discipulado en Jesús, entonces te estás guiando bajo tu propio panorama, bajo tu propio antojo. Te estás autodiscipulando, por así decirlo. ¿Saben? Digamos que al conocer a Jesús y al entender su sacrificio, esto trae un gran impacto a nuestra vida. Pero nosotros recibimos ese perdón de pecados nos libera, ese perdón de pecados genera una sensación de bienestar, una sensación de plenitud, y esto es maravilloso. Pero necesitamos que esto se fortalezca en el tiempo, y la única manera de fortalecerlo en el tiempo es a través del discipulado. Alguien puede decir, sí, pero ¿y dónde queda la vida devocional? Eso también es importante y va a ser uno de los temas que vamos a ver para fortalecer nuestra relación con Dios, la vida devocional. Pero la vida devocional es parte de la formación, es parte del discipulado. Por eso es importante, muy, muy importante. Tú, óyeme bien, tú que estás recién conectado con Jesús, necesitas ser discipulado para que ese fuego, para que ese amor, para que esa llama no se apague. Tú que no tienes claro si Jesús o no sé cuántas alternativas más,
Necesita ser discipulado para entender claramente por qué Jesús es el único camino, la verdad y la vida para conectarse con el Padre Celestial. Pero tú que ya recibiste a Jesús, que experimentaste el beneficio de sentir el perdón, el amor de Dios sobre tu vida, necesitas seguir siendo discipulado para que esto se mantenga y se amplíe en el tiempo. Por eso, quiero que esta mañana nosotros veamos lo que dice la palabra del Señor, veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Quiero que veamos por qué el discipulado es el equilibrio en la vida del creyente, porque el discipulado es lo que trae equilibrio. Una persona, mucha gente cuando recibe a Jesús lo ha recibido o porque ocurrió un milagro en su vida, o porque ocurrió un milagro en la vida de alguien cercano, o porque alguien le habló y se sintió perdonado, y entonces esto genera una sensación, una alegría, un regocijo que no se puede dejar apagar, porque si simplemente se quedan allí, créanme, con el correr de los días, y muchos podrán confirmar lo que estoy diciendo, con el correr de los días esto va a ir bajando en intensidad, hasta que simplemente con el tiempo se queda simplemente en un recuerdo bonito del pasado. Pero acompáñenme a lo que dice el libro de los Hechos, y voy a leer una versión bastante conocida por nosotros. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a mirar desde el versículo 40, pero quiero contarles qué ha sucedido aquí. Quiero contarles qué es lo que está sucediendo. El apóstol Pedro, estaban reunidos orando en el aposento alto, que algunos dicen que era la casa del apóstol Pedro. Y estaban orando y el Espíritu Santo vino sobre ellos y se cumplió la promesa que Jesús les había dado, que cuando viniera el Espíritu Santo iban a ser llenos, iban a ser testigos. Dice la Biblia que empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas angelicales, también lenguas humanas. ¿Qué quiere decir esto de lenguas angelicales y lenguas humanas? Lenguas angelicales no tienen ninguna interpretación, pero las lenguas humanas es que algunos de esos que estaban allí estaban hablando en un idioma distinto al idioma nativo de ellos. Y los que estaban alrededor se sorprendieron porque de repente sabían que alguien no hablaba inglés y estaba hablando inglés para hacerme, lo estoy dando a manera de ejemplo para hacerme comprender hoy. O estaba hablando en chino o estaba hablando en portugués. ¿Y de cuándo acá? Esos que habían venido a Jerusalén, porque estaban en plena fiesta, en una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel, venían desde los diferentes lugares de la tierra y hablaban una segunda lengua. Pero los que estaban allí no hablaban una segunda lengua y entonces a eso les sorprendió qué era lo que estaba pasando. Al principio creían que estaban borrachos, pero el apóstol Pedro salió a decirles, ¿quién va a ser borracho? A las 9 de la mañana. Y empezó a predicarles, y ahí entramos entonces en el pasaje que les quiero leer de Hechos capítulo 2, versículo 40. Miren lo que dice la Escritura. Dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Oigan bien, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oigan esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la clave, óiganme bien, la clave de esa primera iglesia, llamada la iglesia primitiva, así se le llamó a la primera iglesia que comenzó después de la muerte y la resurrección de Jesús en este evento que acabamos de leer. Así se le conoce como la iglesia primitiva. La clave de la iglesia, la base, uno de los ejes fundamentales de la iglesia primitiva para que se siguiera extendiendo a pesar de la persecución, porque unos capítulos más adelante del capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que empiezan a perseguir la iglesia y a matar a los cristianos, empiezan a buscarlos. Pero ¿qué era lo que hacía que esta gente, a pesar de que la mataban, se siguiera multiplicando y a pesar de que los perseguían, antes de tener miedo se fortalecían? El discipulado. ¿Qué es lo que los hacía mantenerse, echar raíces y mantenerse firmes en su fe? El discipulado. Porque el discipulado es tan importante, y permítanme definir qué significa la palabra discípulo. Y la palabra discípulo en el idioma original, en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra matetes, aquel que aprende al lado de alguien más. Ese es un matetes, aquel que aprende al lado de.
Pero cuando vamos a la palabra discípulo desde el contexto del cristianismo, el discípulo desde el punto de vista cristiano va más allá de aquel que aprende al lado de, porque en la época de Jesús había muchos maestros que también tenían sus discípulos, es decir, no es algo nuevo, no era algo nuevo. ¿Cuál era la diferencia entonces entre los discípulos de los otros maestros y los discípulos de Jesús? La diferencia estaba en que no solamente era un matetes, no, también hay algo fundamental y hay una palabra nueva que se la quiero describir y es la palabra partidario. El discípulo de Cristo, más allá de aprender al lado de, también es un partidario. ¿Y qué significa esta palabra partidario? Un partidario es aquel que multiplica la idea original de su maestro a través de las enseñanzas, pero también con su estilo de vida. Y esto me gusta. Un partidario es aquel que multiplica la idea de su maestro a través de la enseñanza, es decir, va enseñándole a otros la idea de su maestro, va multiplicando, pero también lo va haciendo a través de su estilo de vida. Y me gusta tanto entonces en este momento lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice así: entonces Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Entonces le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oigan esto: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben qué? Es fundamental ser discipulado. Es fundamental ser un discípulo de Jesús, ser un partidario. Yo voy a recibir la instrucción. Yo tengo un estilo de vida, pero ahora estoy recibiendo la instrucción de qué debo modificar de ese estilo de vida para tener un estilo de vida acorde al deseo de Dios y para ver los resultados que Dios me promete. Cuando yo hago eso, cuando estoy siendo formado, instruido y yo empiezo a multiplicar eso, viviéndolo, me convierto en discípulo. Y ahí hay un equilibrio en la vida cristiana. Porque la vida cristiana no puede ser solamente la emoción de recibir a Jesús. Uy, y yo estaba y ocurrió un milagro, yo vi un milagro a alguien que se levantó. Dios es real, Dios existe. Y ahí dijeron que Jesús fue el que hizo ese milagro y yo lo creo. Sí, maravilloso. Pero ¿vas a dejar esto ahí nada más o vas a profundizar? ¿Vas a adentrarte un poco más en cómo, qué, por qué, en qué momento? ¿Cómo Dios puede usar a esas personas que las usó para eso? ¿Cómo Dios trabaja por medio o a través de los seres humanos? ¿Cómo Dios lo hace? Eso no viene de otra manera, sino es a través de el discipulado. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en esta segunda parte de nuestra serie Instrucciones Básicas? ¿Qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: el discipulado es la puerta que existe para salir de nuestra antigua manera de vivir y entrar en la vida que Dios tiene para nosotros. El discipulado es la puerta que existe para salir de nuestra antigua manera de vivir y entrar en la vida que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Saben? Tratar de seguir a Jesús y de tener una conexión con Dios sin discipulado es hacerlo en nuestras propias fuerzas y de alguna manera termina siendo un fracaso en el intento. Recibir, permanecer y multiplicar las enseñanzas de Jesús es lo que evidencia que realmente somos sus discípulos. ¿Saben? Lo que garantiza, óigame bien, lo que garantiza que el impacto de la palabra de Dios en nuestra vida y en otros se mantenga es el discipulado. ¿Por qué? Porque por medio del discipulado somos confrontados por la palabra y también somos confrontados por los líderes y maestros que Dios nos va poniendo. Somos confrontados por la palabra con respecto a nuestra manera de vivir y a la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Cuando nos damos cuenta que veníamos por un camino y que ese camino no es el camino que Dios tiene preparado para nosotros, somos confrontados. Y entonces ahí tenemos que tomar una decisión: o seguimos por ese camino o tratamos, así como le creímos a Jesús que nos perdonó los pecados y experimentamos ese beneficio, esa alegría, esa plenitud. También tenemos que creerle que si abandonamos este camino que no le agrada a Dios,
que a nosotros de repente nos agrada mucho, para meternos en el camino que Él tiene preparado para nosotros, entonces lo que Él promete se va a cumplir en todos y cada uno de nosotros, se va a cumplir en nuestra propia vida. Y como lo dije hace un momento, al recibir a Jesús, nuestro corazón se abre para que Dios lo llene. Y es ahí donde el discipulado empieza a cumplir su tarea. Y yo recuerdo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, antes de ir al cielo, Jesús le dijo a los discípulos, es lo que se conoce como la Gran Comisión: vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y yo estaré con ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Cuando vemos el pasaje que leímos hace un momento, que algunos dirán, bueno, lo citó, pero no, lo leyó, pero no lo ha desarrollado. Por supuesto que lo vamos a hacer. Ese grupo de personas se convirtieron, ese grupo de personas recibieron la palabra, ese grupo de personas fueron tocadas por el poder de la palabra, ya dejaron de creer que Pedro y que sus amigos estaban borrachos y se dieron cuenta que era algo de Dios, y entonces fueron tocados por la palabra. Ese mismo día se bautizaron, y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en esto, en ser discipulados, perseveraban en ser formados, perseveraban en ser instruidos, en ser transformados por medio o a través de las enseñanzas de Jesús. ¿Saben? Ese mandato no es otra cosa que discipular. Y es tan importante en esta época que hemos estado viviendo desde 2 años para acá, de la pandemia. Salió a relucir quién estaba discipulado y quién no. Porque la gente que solamente estaba en las diferentes congregaciones por emoción, sintió miedo y empezó a huir, y entonces algunos volvieron. Pero si Dios existe, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué permite una pandemia? Si Dios existe, y no, como nunca profundizaron en la palabra, nunca se dieron cuenta que precisamente lo que está pasando ya estaba anunciado, y muchas cosas más que aún no han sucedido. Pero eso es que falta de discipulado. Así como aquel hombre simplemente estaba dando una aplicación desde su punto de vista porque a él le parecía, o quizá porque eso fue lo que había oído por ahí, y el otro tampoco tenía argumentos para decirle, mira, lo que pasa es esto y esto y esto. Esa es la verdadera realidad del contexto de por qué el apóstol Pablo les dijo a las mujeres en Corinto que no se cortaran el cabello. Falta de discipulado. Cuando nosotros estamos firmes en la enseñanza de Jesús, vienen problemas, pero vamos a enfrentar los problemas no en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Dios nos ha dado como herramientas a través de su palabra, en esa formación que hemos tenido, que hemos experimentado a través de Él. ¿Saben una cosa? El mundo está como está. Algunos dicen cabeza arriba o patas arriba, dicen algunos. Porque el mundo se ha autodiscipulado. La humanidad hace lo que quiere, lo que le parece. Pero esto no es grave porque esto está escrito. Lo grave está en que muchas personas se conectan con Dios. Lo grave está en que muchas personas asisten a una congregación o se conectan con una congregación virtual, como es el caso hoy, pero no están siendo discipuladas o no quieren ser discipuladas. Entonces, ¿saben qué? Ahora tienen ya no una vida, la vida que llevaban antes, ahora tienen la vida que llevaban antes, y paralelamente, cuando les conviene, cuando quieren, cuando desean, la vida que Dios tiene preparada para ellos. Y entonces, a veces sale la antigua vida, a veces sale la nueva vida, y nunca prevalece ninguna. Y es ahí donde nos convertimos en un mal testimonio. Pero lo más grave, aunque es trascendental para Dios, no es que seamos mal testimonio. Lo más grave es que mientras tengamos ese paralelismo, ese dualismo, ese yin-yang espiritual, nunca vamos a ver los beneficios de la vida que Dios prometió para los que se conectan con Él a través de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, yo he venido a que tengan vida en abundancia, pero nunca vamos a experimentar esa vida en abundancia si nosotros no somos discipulados para conectarnos con esa vida, para ser transformados por la palabra de Dios. La vida cristiana se disfruta más cuando se conoce
se permanece y se multiplica la verdad de la palabra de Dios. Y esto no es otra cosa que discipulado. Te pregunto, ¿te consideras un discípulo o un seguidor? Un discípulo es aquel que está aprendiendo al lado de, un discípulo es aquel que es un partidario que está esforzándose por vivir y por multiplicar la idea de su maestro. Y el maestro no es un pastor, sí, puede ser un instrumento, pero el verdadero maestro es Jesús. ¿Qué eres entonces? ¿Un discípulo o un simpatizante o un seguidor? La pregunta que viene a continuación es, ¿crees que el discipulado entonces es la puerta? ¿Crees que el discipulado es la puerta para salir de la antigua manera de vivir y conectarnos con la nueva manera que Dios tiene, o con el nuevo, o con las promesas que Dios tiene para nosotros? Y la última pregunta que tengo antes de darles el desafío de hoy es, ¿qué crees que sucedería si tu círculo más cercano empieza a ser discipulado con la palabra de Dios? ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué piensas que sucedería si tu círculo más cercano empieza a ser tocado, transformado por la palabra de Dios? Yo no quiero responder por ti, pero respóndelo. ¿Cuál es el desafío entonces para terminar esta hermosa reunión? El desafío es el siguiente: esfuérzate por ser y hacer discípulos. Esfuérzate por ser discipulado y en algún momento discipular a otros. Así se vive un cristianismo equilibrado. No es solamente un cristianismo de consumir, me voy a la banca o me conecto en una iglesia y solamente recibo y ya, a mí nadie me dice más nada y yo aplico lo que me parece y lo que no igual. Así es muy sencillo, pero no es tan efectivo. Por eso, esfuérzate por ser y hacer discípulos. Por ser discipulado y esfuérzate por discipular a otros. Porque así se vive un cristianismo equilibrado. No es un cristianismo ni de fanatismo, ni es un cristianismo apagado. Es realmente la vida que Dios diseñó para nosotros. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a usar esta herramienta tan básica, pero tan poderosa como se llama el discipulado? Amado Dios y Padre Celestial, este día te doy gracias por la vida de cada persona que está ahora mismo recibiendo esta palabra. Señor, es un desafío para nosotros ser discipulados. Sabemos que el discipulado es lo que permite que tus enseñanzas se mantengan en el tiempo, en nuestra vida y en nuestro interior. Sabemos que el discipulado es lo que nos permite no claudicar, no huir, no abandonar la fe cuando vienen los momentos de adversidad. Señor, ayúdanos a afianzarnos, ayúdanos, Padre Celestial, a arraigarnos, a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón para ser discipulados y también para en algún momento convertirnos en instrumentos tuyos y hacer discípulos donde nosotros vayamos. Amado Espíritu Santo, yo te pido y te ruego por aquellas personas que hoy están pasando algún momento difícil. Te pido y te ruego por aquellas personas que hoy están pasando algún momento de afugias, de adversidades, de tristezas. Aquellas personas que de repente hoy están pasando por un momento complejo en su vida. Yo te pido por favor que tú les animes, que tú les fortalezcas. Pero también te pido, amado Espíritu Santo, que ellos puedan ser bendecidos y edificados en tu verdad. Que ellos puedan ser discipulados, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo, te damos hoy. Amén, amén y amén.